Les pido un poquito a todos que se pueden poner en silencio y para que no se me meta el ruido ahí ambiente. ¿Entiendes, Alberto? Bueno, bienvenidos a todos al coloquio de la Escuela de Matemática. Para nosotros es un placer tener a Iván Ramírez, que fue estudiante de la escuela hace muchos años, de hecho fue compañero mío también. Nos graduamos más o menos al mismo tiempo, entonces llevamos varios cursos juntos, y creo que hay varios aquí que están, de hecho. Él, aparte de estudiarse, de graduarse de la UCR de bachiller en el 2010, se graduó de la maestría en matemática en East Tennessee State University en 2014 y luego hizo un doctorado en la Universidad de Pittsburgh, donde se graduó en julio de este año. Ahorita está en un postdoctorado en la Universidad de Tennessee Health Science Center, en el departamento de pediatría, y entonces, pues sí, él nos va a hablar sobre modelos matemáticos del sistema inmune agudo. Entonces, pues bienvenido, Iván, y muchas gracias. Muchas gracias, Rafa. Gracias por la invitación también, por la introducción. Gracias a Santiago también por tomarme en cuenta. Esta charla, como dice el título, voy a hablar de modelos del sistema inmune agudo. La primera parte, voy a presentar cómo es que se desarrolló más o menos un modelo que no fue el que yo hice, pero fue uno que usamos bastante, fue base sólida de nuestro trabajo. Más adelante en la charla voy a hablar de las cosillas que hemos hecho nosotros para extender ese modelo. Entonces ya voy a entrar en detalle. Antes si quisiera, como esta es una charla, supongo yo, tal vez fuera de lo común, en algún sentido, voy a empezar a hablar de cosas como de introducción, hablar de la biología, del sistema inmune. Tampoco me voy a meter en muchos detalles, pero sí quería decir un par de cosillas. El sistema inmune, como todos, pues ya muchos tal vez están conscientes de esto, es un sistema súper complejo que consiste de muchas partes y por lo tanto es un sistema dinámico, de hecho. En simple, así, en palabras simples, existen dos grandes partes del sistema inmune. Una es el sistema inmune innato o no específico, que es el que está aquí a la izquierda, algunas células que pertenecen a ese componente. Sin embargo, también a este primer sistema, parte del sistema, también pertenece, por ejemplo, la piel, que es una primera barrera del sistema inmune. Al lado derecho tenemos el sistema adaptivo, que es un sistema específico. Y la diferencia entre esos dos es que, pues, como las palabras lo sugieren, sus nombres lo sugieren, el específico ataca células específicamente, las que están infectadas de ciertos virus o bacterias, mientras que el no específico, el innato, el de la izquierda, básicamente ataca las bacterias o virus o cualquier cosa que esté en el camino que se reconozca que es un ente externo del cuerpo. En particular voy a estar hablando de neutrófilos. En general voy a estar hablando de fagocitos, que son todas esas células que que eliminan bacterias o entes externos por medio de un proceso llamado fagocitosis. Entonces, en particular los neutrófilos. Los neutrófilos pertenecen a esta rama, como vemos acá, y aquí a la derecha encontré esta imagen de cómo funciona más o menos. Los neutrófilos están viajando en los vasos sanguíneos, y una vez que las bacterias son identificadas, que una manera de ser identificadas es por medio de anticuerpos que se le pegan a sus superficies, los neutrófilos reciben esa señal por medio de los anticuerpos y viajan hasta el lugar de la infección. En ese lugar hacen fagocitosis, eliminan las bacterias. Y ahí mismo también secretan sustancias proinflamatorias y antiinflamatorias. En ese momento se dice que los fagocitos, en este caso los neutrófilos, están activos. Y esas sustancias que secretan, como decía, proinflamatorias y antiinflamatorias, sirven para reclutar, las proinflamatorias sirven para reclutar más neutrófilos,
para reclutar otras células también. También esas sustancias pues tienen otras consecuencias más allá, que también podrían ser proinflamatorias. Y a su vez también secretan sustancias, o citoquinas se llaman, que son antiinflamatorias, que lo que tratan es de mantener un balance entre las dos. Aquí simplemente estaba haciendo un dibujo de cómo los neutrófilos cuando se activan hacen secretan esas citoquinas. Este es un video que me encontré en Wikipedia, que corresponde a, ellos le dicen que es un leucocito nada más, pero leucocitos son muy generales. Yo tengo la idea de que este es un fagocito, un neutrófilo, pareciera por sus características. Y aquí vemos cómo esto es en uno de esos platitos que usan en el laboratorio. Pusieron partículas o bacterias, pues, y los fagocitos empiezan a tratar de perseguir esas bacterias hasta que eventualmente las atrapan, las consumen, y que en ese momento es que se dicen que esas células están activas. Las otras células, las que están las más oscuritas, esas son los glóbulos rojos. Esas no tienen ninguna función en particular en contra de las bacterias. Solo cabe mencionar que aquí este video ha sido acelerado como 10 veces, una cosa así, no es tan rápido como se mueven estas bacterias. Ok. Entonces, como decía, en esta charla voy a hablar de así dos grandes cosas. La primera es de un modelo básico que contiene 4 componentes: patógenos, inflamación, básicamente liderada por los neutrófilos activos, daños en los tejidos y antiinflamación o citoquinas antiinflamatorias. Este modelo fue presentado o desarrollado en el 2006 por Angela Reynolds. Ella fue estudiante de la Universidad de Pittsburgh y es un modelo que ha tenido bastante éxito. Ha sido citado muchas veces, bastantes veces. Y en la mayoría de modelos que tienen que ver con inflamación, tienen en alguna u otra forma tienen que ver con este modelo. Si me da tiempo hablo de todos los componentes aquí, pero tal vez voy a hablar de unos cuantos para no hacer muy tediosa la charla, y después hablar del trabajo o parte del trabajo de lo que yo he hecho con este modelo. Entonces, para hablar un poquito aún más en detalle del modelo, los patógenos activan la inflamación. Las flechitas indican activación, mientras que las líneas con barra indican inhibición. Entonces, patógenos activan inflamación. La inflamación inhibe o controla los patógenos usando fagocitosis, ¿no? La inflamación produce más inflamación. Esas células secretan citoquinas proinflamatorias que terminan reclutando más neutrófilos. Los neutrófilos activan o producen daño en los tejidos, y ese daño, mientras más daño en los tejidos haya, más inflamación también. Y por otro lado están los antiinflamatorios, que también se producen por medio de las células como los neutrófilos, y su trabajo es regular todos los procesos inflamatorios. Entonces aquí vemos cómo esto indica inhibición en la inflamación, y lo mismo con el daño en los tejidos. Okay, entonces vamos a hablar cómo construyeron este modelo, y lo vamos a hacer en etapas. El primero es el subsistema MP, le llaman ellos, en donde si prestan atención aquí no hay ninguna M, pero ya vamos a decir qué es lo que es M. Entonces vamos a empezar con bueno, perdón, antes, es que quería también enfatizar algo, que voy a estar hablando de estos términos, y para tener una idea desde el puro principio. Este modelo, que tiene 4 variables, tiene 3 posibles puntos de equilibrio, 3 posibles escenarios pueden suceder. Uno se llama el estado saludable, que es donde los patógenos entran al sistema, aquí con una condición inicial de 1. Note que esto no tiene unidades, simplemente es un modelo teórico. Los patógenos entran a una cierta cantidad inicial, pero el sistema inmune, aquí a la derecha están los neutrófilos, que son los que se activan inmediatamente y eliminan, por medio de fagocitosis, eliminan a esos patógenos. Sin embargo, hay un poco de daño en los tejidos a raíz de esa activación o esa inflamación, pero los antiinflamatorios se encargan de controlar esa inflamación.
Y al final de cuentas todo se vuelve, todo cae a la normalidad. Este es el caso saludable de nuevo. Después están los dos casos que son peligrosos o que son letales inclusive. Por cierto, si tienen preguntas me pueden interrumpir en cualquier momento, ¿verdad? Estoy viendo aquí a todos en teoría, pero mentira es que estoy prestando un montón de atención a las cámaras. Como decía, los otros dos escenarios son asepsis o sepsis, que en ambos casos podrían ser letales. Asepsis es definido como cuando en la situación en que los patógenos son eliminados. Sin embargo, los antiinflamatorios no son capaces de controlar la inflamación y entonces se sigue produciendo más neutrófilos y a raíz de eso se sigue manteniendo o se produce más y más inflamación y más daño en los tejidos. Eso es lo que conlleva a un problema sistémico, a lo que eventualmente podría ser a un síndrome de tiene un nombre, multiórgano. Bueno, ya se me olvidó hasta en inglés, pero es un síndrome en que todos los órganos están comprometidos. Eso podría conllevar a sepsis, el estado de shock en sepsis, en donde todo sale mal. Básicamente los patógenos nunca se logran controlar. Los neutrófilos, por más que siguen produciéndose, llegan a un momento en que ya, pues ya no se pueden seguir produciendo más. Se mantienen más o menos controlados a esa altura con los antiinflamatorios, pero jamás para volver a un estado inicial y por lo tanto hay mucho daño también en los tejidos. Entonces este es el peor de los escenarios, sin embargo los dos son fatales. Entonces vamos a estar hablando de esos tres términos. Pues ahora sí, ¿cómo es que se construyen esas ecuaciones, o al menos algunas de esas ecuaciones? El sistema o el subsistema MP, donde M se define como representa la respuesta inmune no específica. Entonces, la respuesta inmune podría ser estos, los neutrófilos, pero vamos a hablar de otro tipo de respuesta que es no específica, que no necesariamente son los neutrófilos. Hay otro tipo de células que no estamos tomando en consideración, no estamos diciendo cuáles son específicamente, pero que contribuyen en la eliminación de patógenos. Esas van a estar denotadas por la letra M. Entonces, aquí la notación es la siguiente. Dice, si P se encuentra con M, cada vez que P se encuentra con M, cada vez que un patógeno se encuentra con un tipo de esas células, P es destruido a una razón KPM. Similarmente, cuando los patógenos también pueden matar a esas células, o cuando ellas tratan de eliminar o eliminan a esos patógenos, también ellas mismas mueren. Entonces, las células M, cuando se encuentran con P, también decaen o mueren a una razón, o una tasa de crecimiento de KMP. Asumimos que hay una cantidad constante de producción de las células M, de las no específicas, y que ellas mueren a una razón μm. Entonces eso se puede traducir en un sistema pequeñito de ecuaciones diferenciales. Para los que no están muy familiarizados con las ecuaciones diferenciales, básicamente aquí lo que estamos diciendo es que esta es la velocidad a la que esta población se comporta. Y esta nota aquí a la izquierda se puede traducir como esta ecuación en donde la velocidad de M con respecto a T es Sm, que es la producción. Después M muere a una velocidad de μm. Y después cada vez que M se encuentra con P, decae a esta tasa de crecimiento. Y de la misma manera, cuando P es eliminado, básicamente eso es lo que este valor negativo indica, ahora que P es eliminado a esta razón, cada vez que se encuentra con M. Iván, una pregunta. Sí. No hay términos para la reproducción de P por sí solo Sí, o también que se muera por sí solo. Sí, claro. Eso está aquí al puro final. Ya voy a llegar a ese punto. Gracias. Sí, pero como esta es la dinámica entre ellos dos, aquí estamos hablando de la dinámica que comparten ellos dos, entonces estamos haciendo estas ecuaciones primero y después ya sí le incluimos eso que decía Rafa. Pues yo voy a llegar a eso. Antes de eso, una observación aquí que se hace comúnmente en este tipo de modelos es que se nota que uno de los dos procesos es mucho más rápido que el otro. En este caso, los patógenos mueren o son eliminados a una velocidad más rápida que lo que estos son, que los M's son, o que en general la dinámica de los M's
posee. Entonces podríamos asumir que esta cantidad m se mantiene a una velocidad constante comparado con a cómo se mueven los patógenos. Eso se le llama, se dice que el sistema está en quasi-steady state. En otras palabras, una de las dos ecuaciones, esta en particular, se iguala a cero, la derivada se iguala a cero, y por lo tanto puedo descubrir cuánto vale m, ese valor constante, el que se mantiene m. Entonces, si me devuelvo a mi ecuación de P, puedo cambiar el m por este valor de m, y lo pongo acá. Kpm por ese valor de m, y después por P. Y además, como decía Rafa, se incorpora la dinámica de los patógenos solitos, que está determinada por un término logístico, en el que ellos se reproducen a una tasa de producción KPG y también mueren por su propia naturaleza. Para los que conocen de esto, el modelo logístico tiene un término aquí que se llama como la capacidad, digámosle, no se puede llegar a más, no se puede tener más patógenos en el sistema más que P infinito. Y eso es un número que se ha estimado ahí en la literatura. Entonces, de momento tenemos una ecuación parcial para los patógenos cuando se encuentra con una respuesta no específica. Esto no incluye a los neutrófilos. Una observación acá es que esa ecuación posee un punto de equilibrio cuando P es igual a 0. Entonces, usted se fija que cuando P es igual a 0, la derivada vale 0 definitivamente. Ahora, otra observación es que si queremos saber si hay otros puntos de equilibrio, sería cuando la derivada es constante, ¿verdad? Cuando no hay crecimiento. Entonces, si igualamos ese lado derecho, lo igualamos a 0, nos damos cuenta que eso, al final de cuentas, es un polinomio cúbico con donde una raíz es 0. Entonces, hay dos raíces más. Y resulta que esas raíces existen siempre y cuando KPG, la razón de crecimiento de los patógenos, la tasa de crecimiento, es más grande que esta combinación de parámetros que están acá. Y que con los parámetros que se están usando en este modelo, que se estimaron, es aproximadamente 0.059. Además, se puede hacer un análisis de bifurcación numérico también, pero también analítico, en donde, como decía, esas dos raíces adicionales existen, perdón, se llaman P1 y P2 y existen siempre cuando KPG valga eso. Y se puede hacer un análisis de bifurcación en un programa, o se puede hacer de otras maneras, pero una manera bastante útil, que aquí quería de paso también hacerle la promoción este es un programa que creó un profesor en la Universidad de Pittsburgh, se llama XPP, y es ideal para trabajar con sistemas dinámicos y especialmente con sistemas dinámicos en cualquier dimensión, pero con 2 dimensiones especialmente uno puede hacer muchas cosas. Acá tenemos un diagrama de bifurcaciones de solo esta ecuación, en donde me muestra cómo KPG varía. Perdón, Iván, ¿puedo hacer una pregunta desde el final? No, de una vez, claro. Bueno, una anotación ahí con Bart, el que creó esto. El programa de bifurcación que usa es Auto, ¿verdad? Que es de los 80s. Sí, súper bien. Incorporó el Auto en su software que se llama XPP. Por eso se llama XPP Oro. Correcto. Sí, sí, correcto. Es como una herramienta en donde él incorporó eso, tiene razón, el auto. Y es súper útil. No es para nada amigable con el usuario. Hay que entender que es un programa que no fue diseñado para venderlo, sino para el uso de la gente. Pero sí, sí, gracias por el comentario. Él lo creó para él y después la gente fue que le empezó a decir y ahí se hizo como un poco más popular. Pero bueno, más, la pregunta va más en relación al crecimiento logístico, que eso es lo que hace ese tipo de bifurcación que tienes ahí. Si pones otro tipo de crecimiento como exponencial en P, pues evidentemente no vas a tener esa bifurcación. Claro. La pregunta va más dirigida a por qué se usó el crecimiento logístico y no otro tipo de crecimiento. Pues es el tradicional, digamos, que se utiliza en este tipo de dinámica con bacterias. Usualmente aquí lo que vamos a trabajar son patógenos de tipo bacterial, así bacterias, digamos. Por lo que he visto es el que usualmente se utiliza. Y usualmente queremos denotar que las bacterias van a eventualmente a saturarse, ¿verdad? No van a producirse hasta el infinito, sino que van a alcanzar un límite de saturación. Y eso está determinado por ese P infinito. Ok, gracias, ¿no? Gracias.
Como decía en este diagrama, se nota donde nacen esos 2 puntos adicionales que hablábamos antes. Aquí uno es el rojo que va para acá arriba, que es cuando P crece y crece, o cuando P decrece. Y el otro es cuando P es exactamente igual a 0. Aquí los colores cuesta verlos un poco, porque el gráfico que me da ese programa no son de muy buena calidad. Pero bueno, más adelante voy a enseñar más gráficos como este. Ok. Entonces, ese me da una ecuación para P, ¿verdad? Ahora hablemos un poco de la combinación de P con N, de patógenos con neutrófilos. Esta también me pareció bastante interesante cuando lo vi, porque este artículo en general me gusta porque da una construcción paso a paso de cómo se hace el modelo, más que solo tirarle las ecuaciones a la gente. Y funciona de la siguiente manera. Los fagocitos, algunos, como veíamos en una imagen anterior, algunos están activos, algunos están en reposo, y cuando detectan la presencia de bacterias, se activan, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de fagocitos activos y fagocitos en reposo. Los fagocitos en reposo se activan, pasan de ser NR a ser N estrella. Esos son los activos. Cada vez, o por la presencia de patógenos, y la otra razón por la que se pueden activar es porque otros neutrófilos ya activos los reclutaron por medio de esas señales químicas que envían. Los fagocitos en reposo son producidos a una razón SNR, mueren a una razón μNR, y los activos mueren a una razón μN. Todo eso se puede poner en ecuaciones de una manera similar a la anterior. Aquí tenemos la derivada de NR con respecto al tiempo, es SNR, que es la producción. Y después las dos maneras en que los que están en reposo pasan a ser parte de los que están activos o simplemente mueren. Aquí está la parte en la que mueren, y el R1 por NR es los que pasan a ser parte del otro componente, ¿verdad? Los que están en reposo, perdón, a los que están activos. Donde R1 es ese término que mencionábamos acá. De igual manera que antes, podemos decir que, o podemos asumir, pero también es porque es lo que se ha observado también, es que la razón a la que, o la velocidad a la que los activos se comporta con respecto a los en reposo es mucho más rápida. Son mucho más rápidos, la dinámica de los activos es mucho más rápida que la dinámica de los que están en reposo. Por lo que podemos asumir que este sistema también está en eso que decía quasi steady state, es decir, que esta primera ecuación la podemos igualar a 0 y despejar para NR y obtener una constante que me va a aproximar lo que valen esa cantidad de fagocitos en reposo. Entonces, de ahí puedo pues, sustituir en la ecuación de N estrella y cambiar R1 por lo que vale R1, que lo pongo acá. Y en vez de NR, pongo lo que vale NR, y después menos μN por N estrella. Ahora, como esta es la interacción de los patógenos con los neutrófilos, debería también incluir ese paso en donde los fagocitos hacen la eliminación de los patógenos por medio de fagocitosis. Entonces incluimos este otro término que es Kpn por N estrella P. Entonces esto lo que me dice es que P decrece a una razón Kpn cada vez que N se encuentra con P, ¿verdad? Se puede hacer un estudio ahí de linearización de este sistema alrededor de cuando no hay patógenos y cuando no hay inflamación, y me dan resultados de estabilidad del estado de salud. Y me dice, pues ese análisis me da unos valores para los parámetros, por ejemplo, para KPG. Me dice que esos valores propios son negativos, en otras palabras, que este sistema es estable alrededor de este punto, siempre y cuando KPG cumpla esta condición, que es igual a la que teníamos anteriormente, pues dicho sea de paso, y μn satisfaga esta condición. Sin embargo, los valores que se están usando o los que estimaron ellos para su modelo, ya esta condición se obtiene por defecto. Entonces solo hay que preocuparse porque KPG sea más pequeño que esto para obtener estabilidad de este punto de equilibrio. ¿Okay?
Entonces, de momento hemos hablado de cómo funciona la interacción entre N y P, pero todavía no he dicho cómo vamos a reducir los antiinflamatorios. Este artículo en particular era todo al respecto, era de cómo el papel que jugaban los antiinflamatorios en la dinámica de la inflamación en general. Entonces ellos lo hicieron otra vez como en pasos, y lo primero que hicieron fue meter esta función que trabaja como una función de inhibición. Si lo ven, si yo quiero inhibir V por medio de CA, esta es una de tantas que se puede hacer, pero esta es la que ellos escogieron. V lo dividen por 1 más esta cantidad, CA entre C infinito, donde CA de momento va a ser una constante, C infinito también va a ser una constante, y eso lo que indica entonces es que V va a estar como controlado, va a estar regulado gracias a la CA. Entonces, como decía, inicialmente ellos lo hacen con CA constante, luego, más adelante, hacen que CA sea una variable, sea una ecuación más. Pero lo que quería mencionar aquí es que del modelo anterior a este modelo, de este que teníamos acá, a este nuevo, lo que hicimos fue cambiar básicamente N estrella por F de N estrella y R1 por F de R1. Lo que quiere decir es que el efecto y la producción de los neutrófilos está regulada por esos antiinflamatorios. Y asimismo la fagocitosis. Ellos hablan bastante más de lo que tengo acá, pero un par de observaciones es que, bueno, se puede hacer otra vez ¿cómo se llama? Un análisis de bifurcación, en donde se observan 2 posibles estados, saludable. Cuando un estado es estable, la línea es sólida, mientras que cuando se pierde su estabilidad ya es delgada. Entonces aquí salud, para cuando varío KPG y observo los neutrófilos, cuando los N son exactamente 0, eso corresponde a salud, ese estado pierde estabilidad. Ese punto de equilibrio, tal vez debería decir, pierde estabilidad cuando KPG vale 1.5. Un poquito antes nace un nuevo estado en un tipo de bifurcación aquí que se llama Hoff, cuando KPG es 1.187. Más adelante, cuando ellos combinan todas las variables, esta bifurcación de Hoff desaparece. Ya no dejan de haber oscilaciones y cosas raras. Pero aquí el mensaje tal vez es que este sistema tiene biestabilidad, dado que hay una región de KPG, es decir, de la tasa de crecimiento de los patógenos, para el cual podrían ocurrir 2 cosas. O estoy en un estado de salud, o podría estar enfermo. Con ese mismo programa que hablábamos, se pueden hacer distintas cosas, y ellos aquí hicieron un dibujo, un gráfico, en donde muestran, es un diagrama de bifurcación de 2 parámetros, KPG versus CA, donde CA, de nuevo, son los antiinflamatorios. Y muestran cómo se separan este plano en distintas regiones, donde para abajo de esta curva sería solamente saludable, encima podría ser sepsis o saludable, y a la derecha podría ser es solamente sepsis, y aquí abajo en esto que está sombreado, no hay un punto de equilibrio, solamente se mantienen oscilaciones, pero como decía, eso eventualmente cuando se combinan todas las variables, eso se pierde y ya no se tiene ese, que realmente sería un problema si nos queda para el final en el modelo. Queremos tener condiciones o valores que sean estables. Ok, entonces aquí es donde tengo que tomar la decisión, porque ya, vamos a ver, como media hora, y no quiero solamente hablar de este modelo, quiero hablar de más cosas. Entonces voy a para no aburrirlos también con la historia, ellos hacen cosas similares. Ahora agarran o toman el sistema N con D, inflamación con D, y entonces aquí voy a ir un poquito más rápido nada más. Cuando consideramos solamente los neutrófilos y el daño en los tejidos, hablamos de que la inflamación produce daños en los tejidos produce inflamación, y más inflamación produce más inflamación. Y cabe mencionar que el daño o la inflamación se puede producir no necesariamente por patógenos, y esa es la idea o la razón por la cual ellos están estudiando este subsistema. Puede ser que hubo un trauma en el cuerpo, puede ser que hubo un accidente, una cosa así, y eso puede causar inflamación que causa daños en los tejidos, y viceversa. Entonces, de manera similar a antes,
se utilizan la misma idea, fagocitos en reposo, fagocitos activos, simplemente que ahora la activación de esos fagocitos se debe no a los patógenos, porque no hay patógenos en este subsistema, pero a los activos y al daño en los tejidos. El daño en los tejidos, asumimos también que no es exponencial, sino que llega eventualmente a saturarse y ya no puede haber más daño que lo máximo que pueda alcanzar. Y se da por una función aquí, una función de tipo Hill, que ellos utilizan, pues ellos tenían sus razones para escoger esa, pudieron haber escogido otros parámetros aquí, pero como que les daba un esquema bonito de separación entre los tres casos, de sepsis, asepsis y salud. Condiciones son parecidas para que el estado de equilibrio o el punto de equilibrio 0,0 sea estable. Se tiene que ya de todos modos se tenía con los valores que se escogieron. Y por último, introducen los antiinflamatorios de una manera similar, cambiando el R2 por F de R2, o sea, utilizando la misma función, y el N por F de N en la inflamación. Aquí quisiera también mencionar un poquitín más, dos cosas nada más. Cuando uno tiene un sistema de dos ecuaciones como este, es muy sencillo y es muy conveniente porque uno puede dibujar las cosas. En este caso ellos dibujaron cuando la derivada es igual a 0, esto me da una curva para D. Cuando hago el lado derecho de la derivada igual a 0, me da una curva, una ecuación para D, que está dada por esta línea negra. Mientras que para N tengo esta línea roja. Y sus puntos de intersección son los puntos de equilibrio. Entonces aquí vemos que hay dos puntos de intersección estables al menos. Estos dos, el de aquí abajo es 0, 0 y el de aquí arriba que corresponde pues a que no es saludable. Este sería asepsis. Eso se puede ver aún más claro en el diagrama de bifurcaciones, donde tengo ACA, donde aquí ahora estamos variando ACA, es decir, los antiinflamatorios, y lo comparamos con cómo se mueven o cómo reaccionan los fagocitos. Aquí podemos ver que hay dos estados estables. Salud es siempre estable para cualquier valor de CA. Sin embargo, asepsis es estable hasta que llega a CA a este valor. Una observación que se puede hacer acá es que obviamente cada vez que CA incrementa, N va a reducirse, por lo que es necesario, eso tal vez debe haber mencionado antes también. Uno de los temas de este artículo también es qué tanto se tiene que, controlar la inflamación. Si la controlo demasiado, si la traigo muy abajo, puede que sea demasiado y que entonces los patógenos se apoderen del cuerpo. Por otro lado, si no la controlo, si no hago que la antiinflamación controle los patógenos, puede ser que si la antiinflamación es muy alta, entonces los neutrófilos no van a tener capacidad para poder atacar a los patógenos. Ese es el punto. Entonces hay que tener un balance entre cómo se controla esta inflamación, estos antiinflamatorios. Entonces, ahora sí, otra vez, para no cansarles con el cuento, eventualmente ellos combinan los tres componentes P, N y D, obtienen resultados parecidos en sus diagramas de bifurcación, introducen también el F para introducir los antiinflamatorios, y por último combinan todo en las cuatro ecuaciones. Entonces aquí es donde quería llegar inicialmente para poder también hablar de lo otro. Tenemos entonces cuatro ecuaciones para patógenos, neutrófilos, el daño en los tejidos y los antiinflamatorios, donde los antiinflamatorios, fíjense que tienen una características similares a las de N, por ejemplo. Sin embargo, se debería de considerar que antiinflamatorios se producen a una cantidad constante, SC. Después son activados debido a la presencia de fagocitos activos, o más bien ellos son los que secretan estas citoquinas, o los tejidos que han sido dañados también. Y también los antiinflamatorios, aquí pueden ver la función F, también ellos se tratan de regular a sí mismos.
Entonces aquí ya estamos introduciendo esos antiinflamatorios. Y al final, este modelo posee 3 posibles escenarios. Saludable, que sería desde 0 hasta 1.5, si al variar el KPG, que sería la razón de crecimiento de los patógenos. Asepsis, que es un punto intermedio, pero que sigue siendo letal, que pierde estabilidad aquí más tarde, en 1.75, ¿sí? Y asepsis, que nace un poco antes, más bien en 0.5. Entonces, el mensaje aquí básicamente lo que dice es que hay que tener cuidado, que no solamente por el hecho de que un patógeno tenga una tasa de crecimiento relativamente baja, yo podría caer en cualquiera de estos 3 escenarios. Como, si dibujo una línea vertical acá, para el valor de KPG igual a 1, por ejemplo, podría perfectamente caer en cualquiera de los 3 escenarios, dependiendo de las condiciones iniciales del problema. Por ejemplo, dependiendo de qué tantos patógenos hay inicialmente en el sistema. Incluso para valores más bajos, aún que 0.5, todavía podríamos caer en asepsis. No necesariamente en sepsis, pero sí en asepsis. Entonces, eso indica que hay que tenerle cuidado a la cantidad inicial también. ¿Ok? Entonces, tal vez es un buen momento para preguntas, si alguien tiene preguntas, porque yo voy a seguir hablando, a continuar por lo menos. Ok. Bueno, me avisan. Entonces, este modelo, como decía, fue base para el trabajo que nosotros hicimos, luego, que trata de un modelo del consumo de energía en el sistema inmune agudo. Entonces, yo estoy interesado en cómo la energía se puede, si se puede llevar cuentas de la energía que se requiere para combatir una infección y qué rol tiene esa energía, si de alguna manera me puede afectar el desempeño del sistema inmune. Y el asunto es que hay varios estudios que muestran que sepsis, como decíamos antes, sepsis usualmente viene de la mano con valores de energía bajos. Entonces, aquí les voy a enseñar un poco. Es la misma historia. Patógenos entran al cuerpo, los fagocitos se activan, activan a ellos mismos también, secretan antiinflamatorios. Pero por otro lado, en el modelo anterior decíamos que los fagocitos, son los causantes del tejido, del daño en los tejidos. Sin embargo, es un punto intermedio, un tercer componente, que es el óxido nítrico. Los fagocitos secretan sustancias que activan la producción de este óxido nítrico, que por un lado daña los tejidos y por otro lado reduce, de alguna manera inhibe la producción de ATP, que es a final de cuentas la moneda de cambio que se utiliza en todos los procesos biológicos para ejecutarse. Entonces, aquí es donde está como donde atamos los cabos, digamos, entre inflamación y la energía por medio del óxido nítrico. Como decía antes, aquí quería primero mencionar que todos estos procesos requieren energía y esos son los que vamos a tratar de eso. Como decía antes, podrían haber varias situaciones, una en que el sistema inmune es capaz de acabar con los patógenos y eliminarlos totalmente, pero en otras situaciones el sistema inmune tiene una reacción exagerada que causa inflamación y podría caer en sepsis. Entonces, no voy a presentar el modelo, porque nosotros ya publicamos un artículo de eso, ese lo pueden ver al final en las referencias, pero voy a presentar como la siguiente iteración de ese modelo, que fue basado también en datos de animales. Entonces, aquí les estoy tirando un montón de ecuaciones y no pretendo obviamente ir por todas ellas, simplemente quería mencionar que este modelo de 14 ecuaciones diferenciales tiene como base a las primeras 4 de las que hablamos antes. De manera similar, se puede hacer un análisis para hablar de cómo se construyeron las otras, y eso lo podrían, en algún otro momento lo podríamos conversar. Pero este modelo incluye variables como ATP, por ejemplo, que es el que queremos llevar control, óxido nítrico, óxido láctico y otras más que fueron necesarias porque son los que teníamos en los datos, como nitrate, LPS, glucosa, etc. Entonces, para hablar un poquitín más,
en un poquitín más de detalle, el ATP es pieza fundamental acá, sin duda, junto con la glucosa. Entonces, hablemos un poquito de cómo es que se produce el ATP. Dentro de la célula, en el citoplasma, una molécula de glucosa se transforma en ATP por medio de dos posibles caminos. Si hay suficiente oxígeno, la glucosa se transforma de alguna manera se convierte en dos moléculas de piruvato. Esas moléculas son transportadas hacia la mitocondria y ahí se obtienen 30 moléculas de ATP. Eso en este caso, en donde sí hay oxígeno. En el otro caso, en donde hay poco oxígeno o del todo no hay oxígeno, el piruvato se fermenta y termina en dos moléculas de lácteo o ácido láctico. Y en ese proceso solamente dos moléculas de ATP se producen. Entonces está la siguiente parte que es importante, es que los neutrófilos, los que hemos venido hablando, resulta que ellos tienen una preferencia de cómo producen su ATP, y la preferencia es por este camino, el anaeróbico, en donde solo se producen dos moléculas de ATP. Entonces, eso primero que todo parece un poco contraintuitivo, porque ¿por qué van a preferir 2 ATPs contra 30 ATPs? ¿Verdad? Y hay distintas explicaciones, pero también hay muchas cosas que no se entienden, especialmente también porque hay otras células, como las células cancerígenas, que también tienen ese mismo comportamiento. Y no solo eso, sino que venían y tenían su producción de ATP de cierta manera, y de un pronto a otro, cuando se volvieron cancerígenas, empezaron a producir su ATP de esta manera. Y eso tiene un nombre, se llama el efecto de Warburg. Pero bueno, el punto aquí es que nosotros separamos el ATP en dos componentes. Uno, que es el ATP producido por todas las células en general, que ese es el AB, y el AN, que es el ATP producido por los neutrófilos, debido a esa separación de los dos tipos de componentes. Y el modelo tiene un montón ahí, un enredo de distintas variables que está dado aquí en este diagrama, pero que ahorita tal vez no hay mucho tiempo para hablar de tantísimo detalle, pero sí quería enseñarles cómo fue que usamos este modelo y algunos resultados. Como decía, hablamos de... Este modelo fue básicamente diseñado para poder utilizar datos de un estudio hecho con mandriles. Este estudio fue hecho en los años 90, finales de los 90, y tenemos datos de mandriles que fueron inyectados con una bacteria y ellos fueron inducidos a tener sepsis. Algunos de ellos, 4 de ellos sobrevivieron y duraron 672 horas, que fue la duración del experimento, mientras que 12 de ellos no sobrevivieron y obviamente murieron a distintos tiempos. Las variables que vamos a medir acá son, debería empezar tal vez voy a explicarme esto por un segundo, con lactate, que ya tenemos una ecuación para eso, con LPS, que en este nuevo modelo sí lo tiene, nitrato, que también tenemos una ecuación para eso. El nitrato es como un producto que se obtiene a raíz del óxido nítrico, entonces como que reporta la cantidad de óxido nítrico que había, y la glucosa, por supuesto. Y el que me salté, el elastase, es elastase de neutrófilos. Es una manera de más o menos llevar o medir la cantidad de neutrófilos que había. Entonces, hicimos como una transformación de la ecuación de neutrófilos para poder estimar o alcanzar estos datos. Entonces, tenemos 5 variables observadas. Tenemos también todas las demás variables del sistema. Un ajuste, calculamos una curva de mejor ajuste, con la cual obtuvimos parámetros, los parámetros que mejor estiman esa curva. Una colección de parámetros, básicamente, este es un procedimiento estándar. Me dan un punto de salida para saber más o menos por dónde andan los parámetros de mi modelo para explicar estos datos. Ahora, esto para nada es suficiente, por lo que hacemos entonces un análisis o un estudio, una estimación de parámetros usando un método bayesiano. En este método bayesiano, la idea es obtener incertidumbre de todos esos parámetros y de todos esos datos
y ponerlos todos en obtener como una distribución de parámetros que me puedan representar toda la heterogeneidad de posibles pacientes con sepsis. Esa distribución es una distribución muy, muy grande de muchos parámetros, como decía. Fue construida iterativamente a través de ¿cómo se llama? Medir la distancia entre mi modelo y los datos y minimizar esa distancia y hacer un sampleo, por decirlo así, con un método que se llamaba DRAM. Entonces, perdón, mi punto, tal vez me perdí un poco en la idea de lo que iba a decir. Mi punto es que se hizo una distribución utilizando los datos de cada uno de los 16 sujetos, de los 16 animales, los 16 mandriles. Cada uno de ellos me genera una distribución de un montón de parámetros. Los combino todos y entonces ahora tengo una distribución total que en teoría me representa la heterogeneidad de todos los posibles pacientes con sepsis. Ahora lo que hicimos fue agarrar esos datos con los que creamos esa distribución y imaginamos que esos datos eran nuevos. Imaginamos que nos llegaron esos datos de un laboratorio y los metemos en nuestro modelo. Entonces le preguntamos al modelo qué me puede decir de las probabilidades de que estos datos, qué probabilidades tienen este paciente que con esos datos para sobrevivir o para no sobrevivir. Entonces obtuvimos la siguiente tabla. Por ejemplo, con NS, el que tengo aquí es 73, que originalmente era uno no sobreviviente, que está aquí dibujado. El modelo, primero que todo, me dice con una probabilidad bastante alta que es no sobreviviente. Segundo, identifican que esos datos provienen de una distribución o de la distribución de ese mismo sujeto. O sea que esto simplemente es como para verificar que todas las cosas, que todo tenga sentido. Sería genial si podemos tomar nuevos datos, del todo nuevos, y usarlos acá. Y ya lo hemos hecho con datos, con otros datos, con el mismo estudio, pero con animales que fueron tratados con una droga en particular. Pero eso no lo tengo yo, no lo tengo para hoy. En fin, se hace lo mismo aquí otro ejemplo es con unos sobrevivientes. Este es un sobreviviente, perdón, el S100. Y con S100 me da con probabilidad de 100% de que sobrevive, según ¿cómo se llama? El algoritmo este. De igual forma, también selecciona parámetros de las distribuciones de los otros sobrevivientes, pero mayoritariamente del que pertenece. Entonces, esto simplemente confirma que el modelo pues, trabaja bien, al menos con estos datos. Un par de cosas más que se pueden comentar acá. Tenemos una distribución, como decía, una distribución yo les llamo pacientes virtuales, precisamente eso es lo que son, ¿verdad? Son parámetros que representan, cada columna de parámetros representa un paciente virtual, y cada una de esas pacientes virtuales yo los puedo meter en mi modelo, y mi modelo dice, ¿sobrevive o no sobrevive? Entonces imagínense que tengo 200,000 de esos, mi modelo dice, ¿sobrevive o no sobrevive? Entonces la pregunta es, ¿podríamos identificar cuáles parámetros son más relevantes para determinar esa clasificación? Porque tengo un montón de parámetros, tenemos como 55, pero habrá algunos parámetros que son principalmente más importantes que otros para poder distinguir entre sobrevivientes y no sobrevivientes. Y para eso hacemos pues simplemente corremos un modelo logístico que es ideal para esta situación en donde hay dos posibles escenarios. Y obtenemos una tabla ahí con un montón de resultados, pero básicamente lo que me da es como un ranking de los parámetros más influyentes. Los que tienen el valor más alto en su estimado positivo es el que tiene una contribución positiva más elevada, y el que tiene el valor más bajo es el que tiene una contribución negativa más elevada también, y esos son los dos más importantes en general. Entonces, en otras palabras, lo que esto dice es que los sobrevivientes, como podemos ver en estos gráficos acá, tienden a tener un valor de μA más grande, o es más probable que un sobreviviente tenga un valor de μA más elevado, en el caso, comparado con los no sobrevivientes. Lo
importante acá es que varios de esos parámetros, como como μA y C2, son parámetros que tienen que ver con la energía y el consumo de energía. Los otros parámetros como XDN y alfa X, estos tienen que ver con el grado del daño en los tejidos, y el KPG, que es el que ya hemos venido hablando, que es el de los patógenos. Acá, esto simplemente es como una muestra de que evidentemente se separan los dos grupos, y una de las posibles razones por las cuales se separan es por la disponibilidad que tienen de energía, o la manera en que fueron ellos capaces de recuperar su energía. Los sobrevivientes son los azules, y los que no sobrevivieron son aquellos que no lograron recuperar su energía, su ATP, en otras palabras. Ese ATP es necesario para alimentar o para mantener a los neutrófilos y que ellos se hagan cargo de la inflamación, de combatir a los patógenos, pero también de alimentar y administrar energía a los antiinflamatorios y mantener un balance entre esos dos. Entonces, vemos aquí cómo los sobrevivientes fueron capaces, gracias a que tenían más energía, de tener una mayor cantidad de antiinflamatorios y poder controlar esa inflamación. El daño en los tejidos también se ve una separación ahí entre los dos grupos que es clara, gracias a ese balance o a esa recuperación en energía. No así con los no sobrevivientes. Esto es básicamente lo mismo, pero entre sépticos y asépticos. La misma idea. Unos cuantos parámetros, todos relacionados ya sea con la energía, como μA y C2, o con los parámetros mismos, como KPG y KPM. Este KPM nosotros lo vimos al principio, era parte de la eliminación de los patógenos por medios no específicos. Y una observación acá es que otra vez se ven como, separaciones entre, más que todo en la energía disponible para los neutrófilos. Se ven también acá en los antiinflamatorios. Ya para ir terminando, la última, creo que tengo una o dos más, pero podría perfectamente terminar en esta. Este modelo, ya que tiene componentes como la glucosa e inflamación, podemos hablar de trastornos o alteraciones en los niveles de glucosa, como hiperglucemia o hipoglucemia. Hiperglucemia se define como altos niveles de azúcar en la sangre, pero viene atado siempre, por lo que se ha visto en diversos estudios, que viene atado a que compromete, esos niveles de azúcar comprometen la eficacia y la efectividad de los fagocitos a la hora de eliminar patógenos. Entonces aquí lo que hacemos es como una comparación de dos escenarios. Uno que lo llamamos el caso base, denotado por SGB, esa es la fuente de glucosa, SG base, y KPN base es la razón de fagocitosis. Por otro lado, lo comparamos contra KPN hiperglucemia y SG hiperglucemia. Entonces, básicamente, si me paro acá en la esquina superior izquierda, ese sería en donde los dos, donde no hay variación. En ese caso, aquí estoy dibujando o ilustrando la probabilidad de muerte. Es decir, probabilidad 1 sería que definitivamente se muere los pacientes virtuales. Aquí nadie se está muriendo de verdad. O probabilidad más baja a morir. Por ejemplo, si es oscuro, entonces es probabilidad baja. Entonces, esto lo que me dice es que si el SG, si decrezco si incremento los niveles de azúcar en la sangre, y a la vez eso compromete la eficacia de los fagocitos, voy a terminar en un punto como por acá, en donde, bueno, estos son distintos escenarios y podemos ver el valor de la probabilidad de muerte en todos esos distintos escenarios. Pero definitivamente el caso peor es cuando la eficacia de los neutrófilos está totalmente al 10% comparado con el caso base. De manera similar se puede hablar de hipoglucemia. Hipoglucemia es baja azúcar, bajos niveles de azúcar, pero altos niveles de inflamación. Usualmente vienen también de la mano. Y aquí lo que el modelo dice es básicamente que, tener pocos niveles de azúcar es siempre negativo. Esto basado en nuestro modelo. Básicamente, para nuestro modelo, la glucosa es siempre positiva. Por eso es que tenemos que inducir las cosas negativas por medio de otros parámetros.
Pero aquí otra vez de nuevo dice que reducir la glucosa a un 50% comparado con nuestro caso base es letal o puede ser letal. Tengo una más, pero eso simplemente lo que me dice es como la separación de esos dos paneles que tengo acá, cómo se separarían si quiero ver solamente los casos de sepsis, asepsis y los saludables. Y aquí de nuevo lo blanco significa alto y lo oscuro significa un nivel bajo. Entonces, en hiperglucemia, por ejemplo, sepsis, los casos de sepsis se encuentran en la parte de abajo de este diagrama, mientras que asepsis está en la diagonal y los saludables están concentrados en la esquina superior derecha. Y en el hipoglucemia es más vertical, pero sí se ve como una transición de salud a sepsis, a sepsis. Es como que la ola negra o la ola de oscuridad se pasó, ¿verdad? Desde la derecha hacia la izquierda. Ya para ir terminando, simplemente mencionar que esto, lo último que he venido hablando, estamos a punto de enviar un artículo para su publicación o para su revisión primero. También estamos trabajando en una extensión de este mismo proyecto para incluir los datos de mandriles que fueron inyectados también con un tratamiento, con una droga. Actualmente yo también estoy trabajando en modelos del consumo de energía, pero ante una infección viral, específicamente con el modelo de la influenza, con el virus de la influenza. Y también como un comentario de que cambios en metabolismo de células cancerosas, como decía antes, es todo un tema de discusión y de investigación bastante activo, en el cual también eventualmente quisiera meterme en ese asunto. Agradecimientos a mis profesores, a mis dos advisors, Dr. Rubin, Dr. Swigon, y casi que mi tercer advisor, Dr. Clermont, fueron los que obviamente colaboraron durante todo ese proceso. Algunas referencias por si las quieren consultar luego. Y creo que será todo ya. Bueno, muchas gracias a Iván. Y no sé si el público tiene preguntas. Bueno, yo tal vez tengo una. Perdón, Luis Barbosa creo que levantó la mano antes que yo. Adelante. ¿Me escuchan? Sí. Claro. ¿Cómo está, Iván? ¿Todo bien? ¿Está bien, Luis? Muy interesante la charla. Ahí tengo una pregunta con respecto al método que ustedes usaron ahí en la parte de estimación de parámetros. ¿Qué ventajas, digamos, tiene ese método DRAM con respecto como a un MCMC común y corriente? Sí, sí, esa es buena pregunta. Sí, ese es un método de MCMC, ¿verdad? Básicamente, pero como modificado, en el sentido de que una de las ventajas es que toma información de lo que ya se venía produciendo. En ese sentido, ya deja de ser un proceso de Markov, porque ya no depende exclusivamente del proceso anterior, sino que también se fija en todas las iteraciones anteriores. Entonces, es como que corrige basado en las observaciones que ya se vio. Entonces, en ese caso, en ese sentido es un poco mejor. No necesariamente, no decimos que ese es el que hay que usar, simplemente era una alternativa y que tenía ¿cómo se llama? Sus lados positivos y fue por el que decidimos. Pero sí, podría ser también usarse una corriente de MCMC. Sí, y como están usando entonces, en cierta forma, un MCMC, ¿qué supuesto de verosimilitud tienen sobre el modelo como tal? O sea, ¿qué asumen de comportamiento de verosimilitud? ¿Querrás decir como el tipo? Es que no estoy... O sea, la ley, digamos, de probabilidad que rige los datos. Ajá, decimos que es de tipo log normal. Okay. Los datos inicialmente no están distribuidos normalmente, pero sí, si se transforman al espacio de logaritmos, sí son de tipo log. Ok. Sí, que me imagino que por la complejidad del sistema, sí es como muy difícil asumir algo distinto, ¿no?
Sí, sí. Ujú. Sí, definitivamente. Ok, no, Pero perfecto. si uno se fija en los datos, sí, sí tienen un comportamiento más o menos normal o uniforme, perdón, no uniforme, normal cuando se transforman en la escala logarítmica. Entonces, no tampoco estaba tan jalado el pelo hacer esa hipótesis. Ok, ok, gracias. No, gracias por la pregunta.